Paloma Blanca de la Paz, 20 salmos para fortalecer tu fe en momentos difíciles. El libro de los suspiros. La vieja y desgastada Biblia de cuero descansaba sobre la mesa de madera, con sus páginas amarillentas por el tiempo y las lágrimas que allí habían caído. Era el único objeto que quedaba de la casa de su abuela, además del recuerdo del olor a romero ardiendo en la estufa de leña y las oraciones murmuradas al atardecer. Clara pasó los dedos por las letras descoloridas del Salmo 23, como si de allí pudiera extraer no solo palabras, sino el aliento que le faltaba esa mañana. Afuera, la tormenta rompía contra los cristales de las ventanas, como si el cielo también llorara. No era solo la lluvia, era el peso de todo lo que se había acumulado en los últimos meses, la enfermedad de su padre, las facturas que seguían llegando, la soledad que se había anidado en su pecho como un pájaro herido. Cerró los ojos y dejó que las antiguas sílabas resonaran en su interior: aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Pero y si Dios no estuviera allí? La duda era un veneno lento que se filtraba en las grietas de su fe. Clara ya no podía distinguir entre la voz de Dios y el eco de sus propios deseos. Quizás las promesas de los salmos fueran simplemente hermosos poemas, escritos por hombres que, como ella, buscaban desesperadamente significado a su sufrimiento. Pasó la página al azar y sus ojos se posaron en el Salmo 42, como la cierva anhela las aguas corrientes, así mi alma te anhela, oh Dios. Las palabras dolieron como un cuchillo. Lo esperaba con ansias, sí, pero ¿por qué? ¿Por un milagro que no llegó? ¿Por una respuesta que se perdió en el silencio? Fue entonces cuando escuchó el llanto. Bajo, ahogado, procedente de la habitación de al lado. Su hijo Daniel, de solo 7 años, estaba sentado en la cama, con las rodillas pegadas al pecho y los ojos enrojecidos. No estaba llorando por sí mismo, estaba llorando por ella. Había oído, a través de la fina pared, los sollozos que ella había intentado ahogar en la almohada. Mami, su voz era un hilo tembloroso. ¿Ya no le agradamos al Señor del cielo? Clara sintió que se le rompía el corazón. Lo sentó en su regazo, inhalando el olor infantil de su cabello y, por un momento, el mundo se detuvo. No hubo respuestas. No había salmos que pudieran explicar por qué a la gente buena le sucedían cosas malas. Pero hubo ese abrazo. Sentía el cálido aliento de su hijo contra su cuello. También existía la posibilidad de elegir. A veces, amor mío, susurró besándola la frente, no escuchamos la voz de Dios porque estamos demasiado ocupados escuchando el miedo. Pero Él no nos ha abandonado. Mira, señaló hacia la ventana, donde, entre las nubes desgarradas, una estrella insistía en brillar. Incluso en medio de la tormenta hay luz. Daniel no lo entendió del todo, pero la seguridad en el tono de su madre fue suficiente para que sus hombros se relajaran. Clara, sin embargo, permaneció despierta mucho después de que él se durmiera. Tomó nuevamente la Biblia, y esta vez, no buscó consuelo en los salmos que hablaban de victoria. Buscó a quienes hablaban de pelear. Salmo 13, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Salmo 77, clamaré a Dios, y haré oír mi voz a Dios, y Él me responderá. Salmo 88, desde mi juventud estoy afligido y al borde de la muerte, sufro tus terrores y desfallezco. Y entonces, como si se abriera una puerta en su interior, Clara comprendió, los salmos no eran promesas de que el sufrimiento terminaría. Eran un registro de que otros, antes que ella, habían gritado las mismas preguntas al cielo y, aún sin respuestas, seguían gritando. La fe no era la ausencia de dudas, sino el coraje de persistir a pesar de ellas. Al amanecer, cuando el sol atravesaba las densas nubes, Clara sacó un cuaderno en blanco y empezó a escribir. No eran salmos inspirados, eran sus propias palabras, crudas y honestas, dirigidas a un Dios que tal vez no respondiera pero que, como ahora sabía, no estaba asustado por la verdad. Y así, entre lágrimas y tinta. No encontró la fe que había perdido, sino una nueva, más frágil, tal vez, pero más suya que nunca. El viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, pero Clara ya no se inmutó. Las palabras del cuaderno eran como brasas en sus manos, ardían, pero también iluminaban. Escribió sin orden, sin miedo a repetir las mismas quejas, las mismas acusaciones que antes la habían avergonzado. ¿Por qué me abandonaste? Era una pregunta que ahora no necesitaba respuesta para ser válida. Solo había que decirlo.
Los días siguientes fueron una sucesión de silencios y tintas. A veces el bolígrafo se detenía a mitad de una frase y ella miraba por la ventana, observando las hojas secas que el otoño arrastraba por el suelo. En otras ocasiones, las palabras fluían como un río después de una tormenta, arrastrándolo todo, la ira, el anhelo de lo que era, el miedo a lo que estaba por venir. Ya no había lugar para la fe de antes, aquella que se medía por certezas. Esta nueva fe estaba hecha de preguntas, de manos temblorosas, de una confianza que no dependía de milagros, sino de la simple terquedad de no soltar la mano de alguien que no se podía ver, pero sí sentir, como el viento, como la luz que insistía en abrirse paso entre las grietas. Una tarde, mientras hojeaba su cuaderno, Clara encontró una página en blanco en medio de tantos lamentos. Dudó. Luego, con una calma que la sorprendió, escribió, aún así. Solo eso. 2 palabras que no explicaban nada, no resolvían nada, pero que, de alguna manera, eran suficientes. Fue durante este periodo que llegó la carta. El sobre era amarillento y tenía sellos de una ciudad que no reconoció de inmediato. El remitente, tía Marta. Clara no tenía tías. El nombre, sin embargo, le sonó como un eco lejano, un recuerdo que no era suyo, pero que de alguna manera le pertenecía. Lo abrió con dedos que no temblaban de miedo, sino de una extraña expectación, como si supiera que cambiaría algo, incluso sin saber qué. En el interior, una hoja de papel fino, con la escritura inclinada hacia la derecha, como si quien escribiera tuviera prisa por llegar al final. Clara, si esta carta llega a tus manos es porque por fin el tiempo ha dado paso. No soy tu tía, ni de sangre. Pero fui amiga de tu madre antes de que nacieras, antes de todo lo que vino después. Ella me pidió que, si algún día me necesitaras, te dijera la verdad sobre los árboles de Babel. No sé si este es el momento. Pero siento, a través de las líneas torcidas de la vida, que sí lo es. Ven. La casa sigue en pie, y las llaves están donde están. Siempre eran. Estaban, debajo de la piedra junto al pozo. No te demores. Algunas puertas solo se abren una vez. Clara releyó la carta hasta memorizar cada palabra. Los árboles de Babel. El nombre arañó su memoria como una ramita seca contra un cristal. Recordó, cuando era niño, haber oído a su madre murmurar algo sobre un lugar donde los árboles crecían al revés, con las raíces en el cielo. En ese momento, pensó que era solo un cuento para dormirla. Ahora, sin embargo, las palabras de la carta resonaron como un llamado. No había ninguna duda. Al día siguiente, con el cuaderno de salmos brutales guardado en su bolso, Clara tomó el tren hacia una ciudad cuyo nombre ni siquiera conocía. El viaje fue largo, salpicado de estaciones vacías y paisajes que se desplegaban como páginas de un libro que ella no sabía leer. A veces cerraba los ojos y veía a su madre, joven, sonriéndole a alguien que no estaba en la foto. Otras veces sentía el peso de la carta en mi bolsillo como si fuera una promesa o una trampa. Cuando finalmente desembarcó, el aire olía a tierra mojada y a algo más, algo viejo y verde. No había nadie en la plataforma. Solo ella, el bolso y un camino de tierra que serpenteaba cuesta arriba. Clara empezó a caminar. No por coraje, sino porque, de alguna manera, sus pies ya conocían el camino. El camino ascendía en suaves curvas, coqueteando con la niebla que se enroscaba alrededor de los árboles como hilos de lana desenredados. Clara no sintió fatiga, solo una extraña familiaridad, como si ese suelo llevara el ritmo de sus propios pasos. De vez en cuando, el viento llevaba fragmentos de voces, risas ahogadas, un cántico sin palabras, que hablaban entre sí. Lo miraron antes de que pudiera descifrarlos. Apretó su bolso contra su pecho, sintiendo el cuero gastado del cuaderno de salmos brutales presionar contra sus costillas. Salmos brutales. El nombre sonó como una advertencia. La primera señal de que no estaba solo fue el olor, humo de leña y hierbas quemadas, dulce y acre al mismo tiempo. Entonces vio las luces. No eran lámparas, sino llamas danzantes dentro de vasijas de barro alineadas a lo largo de un muro bajo de piedra. El muro rodeaba una casa, o lo que quedaba de ella. Las paredes, hechas de madera oscura y arcilla, se arqueaban como espaldas cansadas. La puerta, entreabierta, crujió cuando Clara la empujó con los dedos. En el interior, el aire era denso, lleno del olor a cera derretida y a algo metálico, como monedas viejas.
Una mesa redonda ocupaba el centro de la habitación, cubierta por una tela bordada con símbolos que sus ojos no podían fijar, líneas que se movían cuando parpadeaba, espirales que parecían respirar. Sobre el paño, un plato de cerámica con higos secos y una navaja con mango de hueso. Al lado, una silla vacía, como si alguien acabara de levantarse. «Te tomaste tu tiempo», dijo una voz detrás de ella. Clara no se dio vuelta. Sabía que la voz no provenía de la puerta ni de las sombras de los rincones. Llegó desde más cerca, desde el interior de su propio pecho, como si las palabras hubieran sido cosidas en sus costillas años atrás. Solo entonces se dio cuenta del espejo en la pared opuesta. No reflejaba la habitación ni a sí misma. Mostraba a una mujer con cabello negro recogido en gruesas trenzas, vestida con una tela áspera de color gris carbón. Sus ojos eran del mismo color que los de Clara, un verde oscuro, casi negro, como musgo en el fondo de un pozo. «No me recuerdas», continuó la mujer en el espejo, y sus labios no se movieron. «Pero te recuerdo». Clara tocó el bolsillo donde guardaba la carta. El papel pareció quemarle los dedos a través de la tela. «Eres la hija que no nació», murmuró la mujer. «O el que nació 2 veces». Un viento repentino sacudió las ventanas, aunque no había ventanas. Las llamas en las vasijas de barro parpadearon, estirándose como dedos tratando de agarrar algo. Clara sintió el cuaderno palpitar en su bolso, como si las páginas pasaran solas, devorándose unas a otras. «Siéntate», dijo la mujer. «La noche es larga y los salmos deben recitarse antes de que se ponga la luna». Clara obedeció. Ni por miedo, ni por curiosidad. Obedeció porque, mientras retiraba la silla, vio que sus propias manos estaban marcadas con las mismas cicatrices finas y blancas que serpenteaban por las muñecas de la mujer del espejo. Y sabía, sin lugar a dudas, que esas marcas no eran suyas, todavía. La casa de las 2 lunas. Clara estaba sentada en la mesa de madera oscura, donde el barniz desgastado por el tiempo dejaba al descubierto vetas que parecían mapas de un lugar olvidado. La mujer, cuya voz era como seda rasgada, deslizó un plato de arcilla delante de ella. En el interior, una sustancia espesa, oscura, casi negra, despedía un olor dulce y metálico, como miel mezclada con óxido. «Come», dijo. «El primer salmo es de sangre». Clara vaciló. Las cicatrices de sus manos palpitaban, como si algo en su interior intentara atravesar la piel. Tocó la superficie del líquido con la punta del dedo, y al retirarlo, vio que no era un líquido, sino una pasta espesa y pegajosa que se estiraba en finos hilos como telas de araña. Cuando se llevó el dedo a los labios, el sabor explotó en su boca, no era ni dulce ni amargo, sino un recuerdo. El recuerdo de llorar en la oscuridad, de ser cargada en brazos que no eran los de su madre, de una puerta cerrándose con un clic que resonó como un disparo. Ella tragó con fuerza. «¿Te acuerdas?», dijo la mujer, sin preguntar. Sus ojos, antes tan opacos como piedras de río, ahora brillaban con un reflejo plateado, como si algo detrás de las pupilas estuviera despertando. «Pero no es tu recuerdo. Es mío». Clara sintió que el cuaderno que llevaba en el bolso se movía, como si las páginas se rompieran. Lo sacó con manos temblorosas y lo abrió. Las palabras que había escrito antes, notas sobre sueños, bocetos de rostros que no reconocía, ahora estaban borrosas, reemplazadas por una letra que no era la suya, líneas angulares y urgentes, como si hubieran sido escritas con prisa o con ira. «Ella no es tu hija. Ella es lo que quedó cuando yo morí». Clara miró hacia arriba, su corazón latía con tanta fuerza que le dolía. «¿Quién eres?». La mujer sonrió y sus dientes estaban muy blancos, casi azules a la luz parpadeante de las llamas. «Soy la primera Clara. El que nació antes que tú. El que debería haber vivido». Un silbido agudo cortó el aire, como si el viento hubiera encontrado una grieta invisible en la pared. Las llamas de las vasijas de barro se apagaron de inmediato, sumergiendo la habitación en una oscuridad tan espesa que Clara sintió como si la estuvieran tragando. Pero entonces, lentamente, la mujer empezó a brillar. No como una luz, sino como algo húmedo, como si su cuerpo estuviera cubierto por una película de agua que reflejaba la luna. «Me quitaron de ti», prosiguió la voz, ahora procedente de todos lados, como si las mismas paredes hablaran. «Cuando tenías 5 años caíste enfermo. Fiebre alta, tan alta que su cuerpo no podía soportarla.
Su madre lloró 3 noches seguidas en la habitación de al lado, mientras los médicos decían que no podían hacer nada más. Entonces vinieron. ¿OMS? Los que cosen almas. La mujer extendió la mano y Clara vio que sus cicatrices ahora brillaban, como hilos de plata bajo su piel. Te abrieron. No con cuchillos, sino con palabras. Y me sacaron de ti, como si fuera un tumor, un parásito. Pero no lo estaba. Yo era tú. La parte que no quería vivir en este mundo. Clara recordó de repente los sueños que la despertaron sudando, el olor a hierbas quemadas, unas manos seguras presionando su frente, una voz que le susurraba al oído, déjala ir. No es tuya. Es nuestra. Aquí me pusieron, dijo la primera Clara, señalando las paredes, el suelo, nada más que las ventanas que no existían. En este lugar entre casa y hospital, entre la vida y la muerte. Y te quedaste. Has crecido. Lo olvidaste. ¿Por qué? Clara sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. ¿Por qué me muestras esto ahora? La mujer se inclinó hacia adelante y su rostro, por un instante, se superpuso al de Clara como una máscara transparente. Porque estás embarazada. Las palabras cayeron como piedras. Clara instintivamente puso su mano sobre su estómago. No había barriga ni señales visibles, pero ella lo sabía. Sabía como sabes que el cielo se va a caer antes de escuchar el trueno. Querrán hacerle a tu hija lo que me hicieron a mí, y continuó la primera Clara. Querrán compartir. Porque es más fácil controlar media alma que una entera. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El cuaderno que tenía en las manos estaba caliente, casi ardiendo. ¿Qué debo hacer? La mujer volvió a sonreír, pero esta vez era una sonrisa triste, como la de una madre que sabe que su hija tendrá que aprender sola. Escribe tú. Y entonces, como si alguien hubiera resucitado las llamas, las vasijas de barro se encendieron de nuevo. Pero esta vez el fuego no era naranja. Era azul, un azul frío y profundo, como el centro de una llama de gas. Escribe la verdad, dijo la primera Clara, mientras sus bordes comenzaban a disolverse, como azúcar en agua. Escribe que sabes. Escribe lo que recuerdes. Y cuando vengan, cuando intenten llevarse a tu hija, enséñales el cuaderno. Porque las palabras son cuchillos, Clara. Y algunos cuchillos cortan más profundamente que el acero. Clara abrió el cuaderno. Las páginas estaban ahora en blanco, esperando. Ella empezó a escribir. Y mientras escribía, sintió que algo se movía dentro de ella, no el niño, todavía no, sino algo mayor, algo que había esperado mucho tiempo para despertar. Ella no estaba sola. Y nunca lo volvería a ser. Las llamas azules y el peso de la verdad. Clara escribía sin parar, como si las palabras ya estuvieran dentro de ella, solo esperando. Se me da permiso para fluir. La tinta fluía negra y espesa, pero a veces, entre una línea y otra, brillaba un rastro azulado, como si el fuego de las vasijas de barro se hubiera infiltrado en las páginas. No eran tus recuerdos, al menos no todos. Eran voces. Fragmentos de otras Claras, de otras vidas, de otras elecciones que se pudieron haber tomado y no se hicieron. La primera Clara ya no está, pensó, mientras las letras se entrelazaban formando una espiral. Pero ella no fue la única. Afuera el viento aullaba y golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. La casa crujía y Clara sintió que el suelo temblaba ligeramente bajo sus pies. No fue un terremoto. Era algo vivo. Algo que había despertado con las palabras que ahora puso por escrito. Ya casi has llegado, susurró una voz dentro de ella, tan cerca que podría haber sido su propia conciencia. Pero no fue así. Era ella. Lo viejo. Lo que había esperado. Clara dejó de escribir y se llevó la mano al vientre. El niño dentro de ella se movió, como si respondiera. No con miedo, sino con reconocimiento. ¿Qué vas a? Preguntó Clara en voz baja. La respuesta no llegó con palabras. Vino en imágenes. Vio un bosque ardiendo, pero las llamas eran azules, devorándolo todo sin dejar cenizas, solo cambios. Se convirtió en hombres con capuchas negras, los rostros hundidos y las manos extendidas no para atrapar, sino para borrar. Y se vio a sí misma, no como era ahora,
sino como podría ser, una mujer con ojos brillando como brasas, sosteniendo un cuaderno cuyas páginas sangraban tinta negra y azul. Ellos vendrán, dijo la voz. Siempre vienen. Pero ya no eres una presa. Eres la puerta. Clara tragó. Sabía de qué estaba hablando. Los hombres de negro. Los que se habían llevado a los demás. Los que querían llevarse a su hija. Empezó a escribir de nuevo. Esta vez, no fueron recuerdos. Eran instrucciones. La llegada de los coleccionistas. 3 días después llamaron a la puerta. Clara ya estaba esperando. El cuaderno estaba sobre la mesa, abierto hasta la última página, donde las palabras estaban entrelazadas en un símbolo que no pertenecía a ningún idioma conocido. Las llamas azules de las vasijas de barro ardían bajas pero constantes, como la respiración. Abrió la puerta antes de que llamaran por segunda vez. Había 3 hombres allí. Todos vestidos de negro, con sus rostros ocultos bajo profundas capuchas. No había ojos debajo de esas sombras, solo un vacío que absorbía la luz a su alrededor. La del medio extendió una mano enguantada y Clara sintió que el aire se hacía más pesado, como si le estuvieran arrancando algo. El niño, dijo el hombre, sin boca, sin voz, y sin embargo el sonido resonó dentro del cráneo de Clara como un martillo. Sabes que no puedes quedártelo. Clara no retrocedió. En cambio, sonrió. Una sonrisa lenta, casi triste. Sé muchas cosas, respondió. Por ejemplo, sé que no eres bienvenido aquí. Dio un paso atrás y señaló el cuaderno. Los hombres dudaron. El símbolo de la última página palpitó y las llamas azules de las vasijas de barro se elevaron repentinamente, bailando como serpientes. Una a una, las palabras que Clara había escrito comenzaron a sangrar, corriendo por la mesa, cayendo al suelo, hasta formar un círculo alrededor de los intrusos. No entiendes lo que estás haciendo, dijo el hombre en el medio, y esta vez había algo parecido a urgencia en su voz muda. Entiendo más de lo que crees, respondió Clara. Sé que no sois solo hombres. Son eco. Son lo que queda de algo que alguna vez fue poderoso, pero que ahora solo sabe quitárselo. ¿Y yo? Se tocó el vientre. Doy. El suelo volvió a temblar. Esta vez, no fue sutil. Las paredes se agrietaron y por las grietas no salió polvo, sino una sustancia negra y aceitosa, como pintura derramada. Los hombres de negro retrocedieron, sus capuchas moviéndose como si algo los estuviera jalando hacia atrás. Invocaste algo que no puedes controlar, susurró uno de ellos. No convoqué nada, dijo Clara, mientras las llamas azules se extendían por el suelo, formando líneas entrelazadas, un laberinto de fuego. Acabo de recordar. Y entonces lo viejo que había dentro de ella despertó para siempre. El despertar. No fue doloroso. Fue como estirar los músculos después de un largo sueño. Clara sintió que sus huesos se alargaban, su piel se volvía más densa, más viva. Le ardían los ojos, y cuando los abrió, vio que los iris ahora tenían un anillo azul eléctrico, como las llamas de las ollas. El niño dentro de ella pataleaba, no de miedo, sino de alegría. Los hombres de negro gritaron, o habrían gritado si tuvieran boca. En cambio, sus cuerpos comenzaron a desmoronarse, no en cenizas, sino en pedazos de papel negro, que se disolvieron en el aire como humo. No podéis destruirnos, dijeron, a coro, mientras sus formas se desvanecían. Somos la memoria del olvido. Siempre volveremos. Entonces estaré esperando, respondió Clara. Y cuando desapareció la última partícula de ellos, supo que era verdad. No fueron solo esos 3. Habría otros. Siempre habría otros. Pero ahora sabía cómo luchar. El nuevo comienzo. La casa era diferente cuando todo terminó. Las grietas en las paredes se habían cerrado, pero no del todo, ahora eran venas azules, delgadas como telarañas, brillando débilmente. Las vasijas de barro todavía ardían, pero la llama era baja y controlada. Como si estuviera durmiendo. Clara se sentó a la mesa y hojeó su cuaderno. Las páginas que había escrito estaban llenas, pero ahora había espacio para más. No fue una memoria. Era un manual. Un registro de cómo sobrevivir. Puso su mano sobre su vientre y sintió que su hija respondía,
Nacerás en un mundo peligroso, murmuró. Pero no nacerás solo. Afuera, el viento había cesado. El silencio fue profundo, pero no vacío. Había algo escuchando. Algo que ahora era parte de ella. Clara cogió el bolígrafo y empezó a escribir de nuevo. Esta vez no fue por miedo. Fue para la preparación. Porque sabía que cuando naciera su hija, ella no sería solo una niña. Ella sería la próxima guardiana de las llamas azules.